En este tutorial se explicará un ejercicio donde se averigua el tiempo conociendo la aceleración. Analicemos el ejercicio que nos están planteando. Un piloto en su auto pasa por el punto A de una pista a una velocidad de 110 km/h y su aceleración es de 50 km/h al cuadrado. Calcular el tiempo que marca el cronómetro cuando el auto pasó por este punto. Si cuando pasa por el punto B lo hace con una velocidad de 115 km/h y el cronómetro en ese instante marca 96 minutos de competencia. Este es el ejercicio número 4. En estas tarjetas aparecen los enlaces de los ejercicios 1, 2 y 3 y el concepto de aceleración. Antes del procedimiento colocamos los datos. El auto pasa por un punto A, realizando movimientos rectilíneos y curvilíneos durante la competencia. La velocidad inicial en este punto A es de 110 km/h y nos están pidiendo el tiempo que marca el cronómetro cuando el auto pasa por este sitio. Durante su recorrido, el auto pasa por el sitio B con una velocidad, en este caso toma el nombre de velocidad final, de 115 km/h y el tiempo que marca el cronómetro en este sitio B es de 96 minutos. La aceleración con que recorre el auto toda esta pista es de 50 km/h al cuadrado. La velocidad inicial y la velocidad final nos las dieron en las mismas unidades, pero observemos que el tiempo nos lo dieron en minutos y nos están pidiendo el tiempo inicial en horas. Por tal motivo, el tiempo final lo vamos a convertir en horas. Para ello, los 96 minutos los multiplicamos por un factor de conversión constituido por una fracción o división entre las unidades de horas y minutos. Los minutos se colocan en el denominador para que puedan ser simplificados con los minutos del numerador. Se sabe que una hora está constituida por 60 minutos. Se realiza esta operación, se simplifican estas unidades y nos da como resultado 1.6 horas. Enseguida podemos aplicar la fórmula de la aceleración. Aquí presentamos dicha fórmula. Recordemos que la aceleración es una razón o división entre el cambio de las trayectorias o velocidades de un cuerpo en movimiento y el cambio del tiempo en que tarda dicho movimiento. Cuando la aceleración es positiva, quiere decir que la velocidad del cuerpo en movimiento aumenta. Y cuando la aceleración es negativa, indica que la velocidad está disminuyendo. Observando los datos que nos presenta el ejercicio, podemos decir que conocemos estos valores: aceleración, la velocidad final, la inicial, el tiempo final, pero no conocemos el tiempo inicial. Esta es la variable o incógnita que vamos a averiguar. Para ello, este tiempo inicial se debe despejar de esta fórmula. Despejar consiste en dejar este tiempo inicial solo en un miembro de la igualdad, en el numerador y con signo positivo. Para realizar el despeje del tiempo inicial se pueden realizar operaciones matemáticas que no alteren la igualdad de la ecuación o la fórmula. Inicialmente, a la fórmula de la aceleración le aplicamos una propiedad de la multiplicación, la cual dice que si a una ecuación se le multiplica por un mismo valor en ambos miembros, la igualdad no se altera. Esta operación se realiza con el fin de simplificar esta resta de los tiempos, quedando la ecuación en esta forma: la resta de los tiempos multiplicada por la aceleración y es igual a la resta de las velocidades. En segundo lugar, aplicamos la propiedad de la división. Al dividir ambos miembros de la igualdad por un mismo valor o variable, no se altera la igualdad. Esto se realiza con el fin de eliminar la aceleración en este miembro de la igualdad.
quedando la ecuación en esta forma. Para eliminar este tiempo final de este miembro de la igualdad, aplicamos la propiedad de la resta, en donde en ambos miembros restamos el tiempo final. Menos tiempo final más tiempo final igual a 0. Se eliminan y queda la fórmula con el tiempo inicial solo en un miembro de la igualdad y en el numerador. Y para transformar la incógnita con signo positivo, multiplicamos ambos miembros de la igualdad por el menos 1. Menos 1 por menos tiempo inicial igual a más tiempo inicial, y el menos 1 al multiplicar esta división que está positiva queda negativa, y menos 1 por menos tiempo final es igual a más tiempo final. Organizamos la ecuación y hemos terminado el despeje. El tiempo inicial o incógnita queda solo en un miembro de la igualdad, en el numerador y con signo positivo. Para calcular el tiempo inicial, reemplazamos todos estos datos por los valores que nos dieron en el problema. Primero realizamos esta resta y nos da 1.6 menos 5 kilómetros sobre hora dividido por los 50 kilómetros sobre hora al cuadrado. Esta división nos da como resultado 0,1. Expliquemos la operación de las unidades. Aquí, como son dos fracciones, la primera en el numerador y la segunda en el denominador, se multiplican los extremos. Kilómetro por hora al cuadrado da kilómetro por hora al cuadrado, y el producto de los medios es igual a kilómetro por hora. Se simplifica kilómetro y hora con este 2 que está en esta potencia, quedando solamente como unidades las horas, y al hacer esta resta nos da que el tiempo inicial es de 1.5 horas. En conclusión, el auto cuando pasa por el sitio A lleva esta velocidad inicial y el cronómetro está marcando este tiempo. Hace el recorrido con una aceleración de 50 kilómetros sobre hora al cuadrado, y cuando llega al sitio B, esta es su velocidad y este el tiempo que marca el cronómetro en ese momento. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, aparecen los enlaces de imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comaprendermas.com.